Leonardo Rojas Mesarina, de la Unidad de Telesalud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, Perú, y el Instituto Nacional de Salud de Perú. Entonces nos va a hablar Leonardo, tu conferencia, tu micrófono, tu Zoom. Te dejo. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Estamos muy contentos de participar, sobre todo porque somos pocos los de Perú. Y espero que en la siguiente congreso participar en mayor número. Seguramente esto se va a dar pues en tanto vayamos avanzando en el desarrollo de proyectos y propuestas que beneficien a la población usando tecnologías, ¿no? En este caso, en esta oportunidad, vamos a presentar un proyecto que hemos desarrollado el año pasado con nuestros compañeros de la Universidad de Utah. He visto que Damián Borboya también va a presentar algunas experiencias. Con él desarrollamos este proyecto, que es el desarrollo de una aplicación basada en FHIR para mejorar la recopilación, almacenamiento y acceso a determinantes sociales de salud en el Perú. Este proyecto se hizo justamente para recoger información de los determinantes sociales. Y estos determinantes sociales vienen a ser circunstancias, aquellos elementos que van a determinar de alguna forma la salud de las personas. De hecho, estos determinantes sociales son los que en mayor medida explican todas las inequidades sanitarias que existen en el mundo, las diferencias injustas y que se pueden evitar, ¿no? En este gráfico, lo que un poco traigo es sobre justamente este tema de las inequidades, ¿no? Cómo es que en los diferentes países de nuestra región, solamente por el ingreso económico, se pueden ver las diferentes diferencias en la mortalidad infantil, ¿no? En la mortalidad en los niños menores de 5 años. Entonces, algunos países mayor que otros, pero en general, en todos los países, ¿no? A mayor o a menor ingresos económicos, la mortalidad infantil aumenta. Entonces, el estudio, el trabajar con información de determinantes sociales es clave para el sector salud. Sin embargo, lo que vemos es que no necesariamente en los establecimientos, ni tampoco a nivel del gobierno, se utiliza esta información. Y es que los determinantes sociales de la salud, la identificación de los datos, es un tema clave, ¿no? Y los datos desagregados o disponer de esta información, nos va a dar posibilidad de tomar decisiones informadas y que produzcan mejores resultados en salud. De hecho, porque ya lo hemos mencionado, estos determinantes sociales en salud son los que van a justamente ayudarnos a identificar las inequidades que existen en el sector. ¿Cómo están esta información de determinantes sociales en nuestro país y seguramente en muchos de los países de Latinoamérica, ¿no? Existen datos que están desagregados, ¿no? Información que son islas, que estos datos no se pueden acceder fácilmente, limitado a solamente estimaciones matemáticas provenientes de censos y encuestas. Datos adicionales que están recolectados durante la atención médica no están estandarizados. De hecho, nosotros visitamos algunos establecimientos de salud y pudimos identificar que algunos establecimientos de salud han avanzado con sistematizar la información clínica, más no la información de determinantes sociales. Entonces tenemos establecimientos donde hay historia clínica electrónica, historia clínica informatizada, sin embargo, los datos de los determinantes sociales todavía se recogen en papel. Entonces tenemos un limitado valor para la toma de decisiones en tanto no se disponga de esta información de los determinantes sociales. El objetivo de nuestro proyecto es realizar un análisis de cómo se recopilan estos datos en el salud, de determinantes sociales de salud en el Perú, para guiar al desarrollo de una aplicación con capacidad de mejorar la respuesta del paciente y de la población en riesgo. Nuestras preguntas fueron: ¿cómo se recopilan estos determinantes sociales en salud en el Perú? ¿Cuáles son las posibles fuentes? Y cómo se puede desarrollar una futura aplicación que pueda recoger esta información e interoperar con los sistemas clínicos que me permitan tomar mejores decisiones. Para ello aplicamos a una convocatoria
para ejecución de proyectos a la OPS, ¿no? Del proyecto, programa de Sistema de Información para la Salud. Fuimos el único proyecto que logró un financiamiento en el Perú, y pues lo hicimos con la Universidad de Utah, nuestros amigos de la Universidad de Utah, que son los que nos han liderado este proyecto, y el Instituto Nacional de Salud del Perú. ¿Qué es lo que hicimos? Desarrollamos varias estrategias. Una de ellas fue la metodología directa, es decir, visitamos establecimientos, tanto del primer nivel de atención, hospitales de mayor complejidad y centros especializados, para identificar cómo es que se está recogiendo la información de los determinantes sociales. Y justamente identificamos que muchos de estos establecimientos, tanto de primer nivel como hospitales, recogen información ya de manera estructurada a través de sistemas de información estandarizadas. Sin embargo, la información de determinantes sociales en salud no se recogía de forma estructurada. De hecho, lo recogían en un gran porcentaje, casi 90% de esta información se recoge en estos establecimientos, se recoge a nivel en formato papel, ¿no? Pues acá están algunas fotos de las visitas que hicimos. Entonces el equipo de la Universidad de Utah y de la universidad que participamos en esta actividad. Luego recolectamos primariamente los formularios de determinantes sociales. Identificamos qué registros existen donde se recoja determinantes sociales en salud, y solicitamos a los diferentes subsectores que hay, hospitales, Fuerzas Armadas, policiales, el Seguro Social, que nos remitan las diferentes fichas, porque la mayoría de estas esta recolección se hace en papel, nos tenemos las diferentes fichas, donde se recoge información de determinantes sociales, y además hicimos una búsqueda en línea, y otras fuentes potenciales como, por ejemplo, censos, registros civiles, etc. Una vez recogida esta información, la analizamos, y también desarrollamos sesiones de trabajo con actores clave. Hicimos toda una semana de talleres. De hecho, el primer día del taller fue una convocatoria a las autoridades tomadores de decisiones. Convocamos al viceministro de Salud, a los representantes de las Fuerzas Armadas, policiales, del Seguro Social, justamente porque queríamos aprovechar la participación de los expertos de la Universidad de Utah, sobre todo en el tema de interoperabilidad, en el estándar específicamente en FHIR, para que nos diera una aproximación de la importancia de interoperar, la importancia de interoperabilidad de los datos en salud, y el primer día lo dedicamos enteramente a los tomadores de decisiones. Porque un comentario aparte es que en nuestro país, en el Perú, todavía no existe digamos, esa conciencia de la necesidad de interoperar. Tenemos en nuestro sistema de salud, nuestro sistema de salud es un sistema fragmentado, segmentado, atomizado, y justamente los sistemas de información responden a esa atomización del sistema de salud. Entonces tenemos muchas islas de sistemas de información que pues no intercambian información. Entonces, para nosotros fue clave, importante, la participación de los expertos que vinieron de la Universidad de Utah para que nos apoye con esta abogacía con los tomadores de decisiones. Luego, durante el resto de días, nos dedicamos a discutir un poco esto que les comento, ¿no? De cómo es que se recoge la información de los determinantes sociales en salud en los diferentes sistemas y subsistemas del sector salud. La utilidad de los datos en los entornos clínicos, ¿no? Los conceptos básicos de interoperabilidad. De hecho, también hablamos mucho del FHIR, porque la propuesta era desarrollar un sistema en FHIR. También fue algo interesante, puesto que en el Perú todavía no tenemos desarrollos con este estándar, y nos interesaba mucho conocer esto. Y luego la propuesta de la aplicación. Entonces tuvimos sesiones de trabajo con actores clave, y sobre todo con gran participación de los diferentes sectores. De hecho, ustedes pueden ver acá hasta personas de la policía, del ejército, que también tienen participación en el sector salud, con los hospitales militares, el hospital de policía, etc.
actores de los seguros, de los privados, de la sociedad, del seguro social y diferentes elementos del sistema. Fue súper interesante. Entonces, algunos resultados. De las diferentes instituciones recogimos más de 40 formularios donde se recogían diferentes, se capturaba diferente información de determinantes sociales en salud. El 90% de ellos fueron en papel, casi todo se registra en papel. Lamentablemente, con ello la posibilidad de interoperabilidad es nula, ¿no? Las categorías de las variables también son distintas. Entonces, previamente a esto, a estos resultados, lo que también desarrollamos es una estandarización para los elementos y las definiciones, para recoger estos determinantes sociales en salud. Es decir, tuvimos que utilizar un estándar, en este caso utilizamos el LOIN, para definir el registro de los determinantes sociales en función de todos los, o sea, mapeando todos los registros que se recogen de determinantes sociales en salud, definimos algunos estándares, utilizamos algunos términos en LOIN para estandarizar, digamos, este recojo de información y de tal forma que esto lo pueda utilizar el sistema y me permita, pues, interoperar. Entonces, de estas fuentes de determinantes sociales en salud encontramos encuestas nacionales, el trabajo social hospitalario. De hecho, un elemento importante, bastante grande, donde se recoge información en los establecimientos de salud, es el entorno del trabajo social, de las trabajadoras sociales, donde hay mucha información y que esta información, por ejemplo, en algunos hospitales que sí tenían sistema de información de historias clínicas, la parte de la trabajadora social, la información que recogía y que manejaba las trabajadoras sociales, no eran incorporados en estos sistemas informáticos, ¿no? Sistema de vigilancia sanitaria, formularios de atención primaria, ficha de evaluación socioeconómica, etcétera, ¿no? Y los registros civiles. En estas sesiones de trabajo, ¿no? Llegamos a ciertos acuerdos con los tomadores de decisiones sobre la utilidad de manejar datos de determinantes sociales. Como lo he comentado, ¿no? Se definieron algunos estándares y propuestas de formato de cómo recoger esta información. Entonces desarrollamos un instrumento que estandarizaba la información de los determinantes sociales de tal forma que pueda ser utilizado por el sistema que se propuso. De hecho, llegamos a construir un prototipo para una futura aplicación. Este prototipo, digamos, hacer maquetas para poder definir cómo es que funcionaría el sistema y cómo recogería esta información de acuerdo a los instrumentos ya señalados. Y este proyecto, bueno, llegó hasta esta propuesta de desarrollo de este sistema, ¿no? Algunas conclusiones fueron de que cómo se recopilan los determinantes sociales de salud en el Perú está basado en datos agregados, varían en el número total de nóminas y preguntas, que no se comparten, son islas de información, existen conceptos superpuestos, diferentes sistemas recolectan la misma condición pero de manera distinta, hay la necesidad de estandarizar, y que esos datos son recolectados principalmente de forma inconsistente y no estructurada en los establecimientos de salud. Entonces, conversamos con uno de los hospitales más grandes de Lima, del Perú, es el Hospital del Niño, San Borja, que tiene el centro de niños quemados en el Perú. Esto lo hicimos con la finalidad de que vamos a desarrollar el primer piloto, la implementación de este sistema, lo vamos a hacer en este hospital, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, porque una de las principales aplicaciones que le queremos dar al sistema es identificar cómo es que viven las familias, qué características tienen de determinantes sociales en salud, para evitar de este tipo de casos, ¿no? Porque este hospital de Lima es el que recoge todos los casos de todos los niños quemados del Perú, y es el que tiene el centro nacional, ¿no?, de niños quemados. Entonces, lo que hemos discutido con los epidemiólogos, los directores del hospital, es que la información de determinantes sociales nos podría ayudar
para identificar posibles riesgos de estas familias y evitar que estos casos se puedan producir. De hecho, eso ya está en conversación, estamos ya comenzando las preparaciones para poder implementar esto en el Hospital de Niños San Borja. Y otra de las fortalezas del proyecto es que también utilizamos un estándar que es un estándar, digamos, moderno. Uno de las ventajas de todavía no haber avanzado mucho en estándares es que podemos comenzar por el más nuevo. No necesitamos comenzar por el antiguo, sino utilizar un estándar que me permita, además, que me dé toda esa flexibilidad y todas las ventajas para poder interoperar con los sistemas que en este momento todavía no lo tenemos en nuestro país. Entonces, no sé si estoy como estoy con el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muy bien estás con el tiempo. Bueno, también que podías darla de nuevo, así cumplimos el horario necesario. Bueno, ahora, entonces, vamos a ver ahora, vamos a pasar a un intervalo. Si hay perdón, primero vamos a ver si hay preguntas. Discúlpame, estoy todavía reubicándome con el tema de la charla que perdimos. Voy a fijarme si hay preguntas. Dame un segundito. No tengo preguntas aquí y preguntas aquí. No tengo preguntas en el modo interactivo. Te pido entonces, si tenemos tus datos y estamos en KingConf, la aplicación que tenemos para acceder al Congreso, tiene una sección que se llama Networking, donde la gente puede contactarte y hacerte sus preguntas por ahí. Así que en caso de que haya preguntas, te las vamos a reenviar a ese lugar, a esa casilla de KingConf. Genial. Muchísimas gracias por tu presentación y disculpas por el cambio de horario y nos vemos en otro momento. Espera un segundito, por favor. Un segundo que creo que tengo una pregunta. Dame un segundo. Un segundito, por favor. Sí, Ale. Sí, ahora te escucho, Fernanda. No te escuchaba, por eso me... Sí, quería hacerle una pregunta a Leonardo. Sí, por favor. Leonardo, yo quería saber si tuvieron algún criterio en particular cuando decidieron trabajar con estos programas o cuáles fueron en realidad los mecanismos que utilizaron para definir qué tipos de pacientes podían ser plausibles de seguir así. De hecho, al inicio del proyecto no pensamos en trabajar con algún hospital en particular o con algún tipo de paciente, sino esto se fue dando mientras fuimos haciendo la recopilación de la información, las reuniones con las diferentes autoridades, cuando les explicamos las posibilidades de uso de los datos de determinantes sociales en salud y cruzarlos con datos clínicos, ¿no? Entonces, en esa interacción con las autoridades, con los epidemiólogos, ellos dijeron, bueno, una utilidad de pronto puede servirnos mucho para los niños quemados, ¿no? De hecho, saber cómo viven, si es que viven en una vivienda de madera, que tienen problemas económicos, etcétera, puede influir, y de hecho, inclusive de determinadas zonas del país, de determinada región, podría influir en el hecho de que podría identificar que determinadas zonas tengan algún riesgo de tener este tipo de circunstancias, porque no es una patología, ¿no? Sino es una desgracia lo que tienen estos niños, ¿no?
producto es de una condición que van a manejar por mucho tiempo seguido. Y lo otro es, y esto ya es casi curiosidad de médico, todos durante nuestra carrera estudiamos los determinantes sociales, pero no todos tenemos la costumbre de recabar ese dato con ese nivel de detalle. Allá ustedes hacen una especial, digamos, mención en el entrenamiento de sus médicos sobre, digamos, la recolección de este tipo de datos, o entrenan especialmente alguno. Te vuelvo a decir, desde la teoría los conocemos todos, pero realmente no es común que uno los detalle. Fíjate que no, de hecho, lo que comentaba, ¿no? En los hospitales que llegan a tener algún tipo de historia clínica informatizada, esta información de determinantes sociales ni siquiera los han considerado para informatizar, porque pues no los han tomado en cuenta, ¿no? O sea, han pensado que no son útiles finalmente para atender personas, ¿no? Y existe, sí, diferentes grupos ocupacionales, sobre todo los trabajadores sociales, que justamente hacen una evaluación socioeconómica donde recogen mucha información de determinantes sociales y donde finalmente nos hemos basado en ese tipo de registros que ya están estandarizados. Como en el Perú no tenemos un único seguro, sino existen diferentes seguros, hay que evaluar la condición socioeconómica del paciente, entonces tenemos ahí mucha data que nos sirve y que de hecho existe en los hospitales o en los establecimientos de salud. Hay muchísima data, pero que esta data no está aprovechada, ¿no? De hecho, está pues, en papel, en algún lugar, en alguna habitación. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, por tu participación en el CAIS.